Solamente quiero contarles dos historias. Una, fíjense que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y cada uno agradece al Señor por todo lo que ha hecho. Ahora, pues me han permitido contar un poco de lo que ha pasado en mi vida. Esto lo intentamos hacer hace como 2 meses. Con el pastor David platicábamos de esto con un grupo de personas y le pareció que podría ser como interesante para un poco fortalecernos en esas cosas que van pasando en la vida y que como cristianos inclusive pues pueden suceder. Una historia, como les decía, se llama Dolor Sanador. Para hacer un resumen, yo tenía 16 años y pues como todo adolescente supongo, esas ganas de conquistar con los amigos las aventuras y no tanto conquistar el mundo, pero conquistar lo que yo suponía era divertido. Y tomé la decisión una mañana, recuerdo claramente, un sábado, cogí una bicicleta, no valía la bicicleta, pedí prestado una bicicleta y nos fuimos con un grupo de amigos a un balneario. Resulta que en esa trayectoria tuve que tomar una carretera. La carretera es una pendiente larga, les hablo de más o menos 7 kilómetros de pendiente, y iniciando esa pendiente se me fueron los frenos. Imprudente yo a esa edad, quizás ahora también, pero tal vez un poco menos, ojalá, pero a ese tiempo no me importó y dije, no, yo pues tengo la habilidad de poder frenar o bien con mi pie o bien con las manos, de alguna forma salto y en mi mente yo decía, salto, me hago unos giros y caigo sin problema en algún césped. La bicicleta empezó a tomar velocidad, iba bajando. Les hablo de que en esta pendiente es una ruta conocida en mi país, yo soy de Ecuador. Hay una serie de puentes peatonales justamente para evitar que las personas tengan que cruzar la calle. Y por el puente 3, creo 4, no estoy seguro de eso. Recuerdo yo regresé a ver para cambiarme de carril, los carros pasaban al lado mío, el un lado es de bajada, el otro lado de subida, no hay una pared en la mitad, simplemente un pastel, un poco de hierba en la mitad, un poco corto y postes de luz. Quería yo cruzarme de lado y ustedes se fijan que la vereda siempre es un poco más altita que la calle, entonces topé a esa velocidad y salí volando. Resulta que cuando iba volando yo me desmayé. Tenía bastante probabilidad de pasarme a la otra calle donde los carros subían y afortunadamente ahí hubo un poste y mi cabeza fue a dar con el poste y caí justo en la mitad de la calle. Entonces ni me quedé al un lado donde los carros bajaban ni al otro lado donde los carros subían. Pasó un poco de tiempo, recuerdo que me preguntaban ¿cómo te llamas? ¿Estás bien? Las preguntas típicas que hace la ambulancia. Y yo recuerdo que estaba consciente, pero no recordaba todo lo que sucedía. El tema es que me empezaron a preguntar cosas, entre esas el número. ¿A quién llamamos? Un número. No me acordaba el número de nadie. Pero de alguna manera pudieron contratar a mis padres. En la última vez que platicamos, creo que les conté un poquito nada más para clarificar. Les decía que en la cabeza de todos está el pelo, el cuero cabelludo, luego adentro hay como una telita, dura madre se llama, y entre esta telita hay un poquito de espacio y luego de eso está ya el cerebro. Yo tuve un edema subdural porque una venita que está entre este espacio de la dura madre, que es una telita como cebolla, y el cerebro empezó a gotear, porque mi cabeza no se rompió. Entonces goteaba y le hacía presión a la cabeza porque no se rompió y había que rápido tratar de sacar ese edema para que el cerebro vuelva a estabilizarse. Entonces se convirtió en algo de emergencia porque había mucha presión y el edema iba creciendo. Les comentaba también la otra vez que esto le pasó hace poco a uno de los futbolistas allá en mi país y fíjense que el día que platicamos, en ese entonces, el otro año, en noviembre, eso fue un día domingo en la noche, al otro día lunes este futbolista falleció. En el mismo hospital donde me llevaron a mí, claro, ahora tantos años luego, posiblemente más preparado el hospital, los médicos con mayores equipos, imaginen con todo el cuidado que tiene un futbolista profesional, ¿no? Pero falleció, lamentablemente falleció porque tenía cierta complicación también a ese tipo de operación. Resulta que me operaron, mi ojo
imaginen, iba volando y esta parte, este ojo derecho, era solo una bola completa de sangre y no se me abrió la cabeza, pero había el edema adentro. Entonces, recuerdo que me subieron a la ambulancia y empezamos a ir a toda prisa por la carretera y cuando iba ingresando al hospital, fue la primera vez, yo les decía esa vez, que pude ver el dolor reflejado en los ojos de mis padres. Trataba yo y luego de un poco de tiempo imaginaba cómo ellos sintieron qué era lo que pasaba por sus mentes al verme ahí y pues impotentes, ¿no? El tema es que ingresé y lo primero que hicieron fue pelarme, hacer unas tomografías y como se convirtió en una emergencia, entonces lamentablemente en mi país es como un poco complicado en los hospitales públicos tener lista siempre una sala de operaciones. Por más emergencia que sea, hay que hacer un proceso un poco complicado, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de, sin mucha demora, digamos sin mucha demora, fueron como 6 horas de espera, pero conseguí una sala y ingresé a la operación. Recuerdo, fíjense, que cuando me estaban poniendo la anestesia, porque era una anestesia total, empezaron por mis pies. Entonces me inyectaron algo en los pies y yo ya no sentía mis pies, sentía solo hasta la cintura. Después ya no sentía las manos y la doctora, fue una doctora que me operó, me hacía conversa y conversa y conversa hasta que yo recuerdo luego que empecé a escuchar solo martillazos. Entonces llegaron hasta el cráneo y tuvieron que hacer 3 huequitos con un taladro, por supuesto adecuado para la operación en el cráneo, y sacaron un pedacito de cráneo en donde estaba el hematoma subdural para fluirlo, limpiarlo y después volver a poner el cráneo. Todo eso, gracias al Señor, pues pasó bien. Después del tiempo de recuperación era lo problemático para mí porque no podía dormir normalmente como uno duerme, como totalmente acostado, totalmente horizontal, porque cuando dormía horizontal tenía convulsiones y la sangre todavía me salía. Llegué a la sala de cuidados intensivos, toda la cabeza parchada, pero gracias a Dios la operación, como dicen los médicos, fue exitosa. Pero había que esperar un poco para la etapa de recuperación, solamente para confirmar que todo esté bien. Entonces, por eso me pasaron a cuidados intensivos. Imaginen lo que pasaba con mis padres, preferían no estar. Yo recuerdo ahora cuando intento conversar esto con mi padre y yo quiero preguntarle y decirle, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué pasó? Siempre hasta el día de hoy las palabras son, no estoy preparado para hablar de eso. Y trata de evitarlo. Y tampoco yo quiero seguir preguntando porque entiendo que puede ser doloroso y traes como esos recuerdos malos y hacerle sentir mal es como que no quisiera, pero me queda esa curiosidad. El tema es que fui a cuidados intensivos, cubierto toda la cabeza, tenía que caminar súper despacio porque si daba un pasito muy apresurado sentía que se me tambaleaba todo. Pasé mucho tiempo en recuperación cerrando un ojo y abriendo el otro porque mi cuerpo tendía a moverse para este lado. Entonces yo caminaba y mi cuerpo se iba para allá. Cerraba los ojos y solito el cuerpo se iba girando. Eso fue un proceso de recuperación, nada complicado, pero ya en cuidados intensivos, al frente mío estaba un muchacho también de mi edad, a ese entonces 16 años, y a él le habían operado algo similar en la cabeza, pero tenía simplemente como un curita nada más en la cabeza. Le hicieron algo, por supuesto, pero tenía una cicatriz pequeñita. A mí, pues, me abrieron bastante, ¿no?, para sacar el pedazo de cráneo. Y el muchacho quedó loco. Y eso decían que a mí me iba a pasar, que yo iba a quedar así. Gracias a Dios no, pero a lo que me quiero referir es que al frente, el muchacho en una de estas ocasiones en la noche me empezó a dar convulsiones. Entonces yo tenía mucha convulsión y sentía que me ahogaba con la propia sangre, porque la sangre salía por la boca y por la nariz. Entonces yo sentía que me estaba ahogando y no podía gritar ni moverme mucho y no podía llamarles a las enfermeras. Este muchacho que decían que estaba loco me vio y fíjense que él se paró, cogió una vasenilla, no sé si se dice igual en todos los países, pero cogió una vasenilla, se acercó donde mí y me ayudó a poder escupir y vomitar. Y luego se fue y se sentó. Les prometo que no me creían las enfermeras, no me creían los doctores cuando yo les decía, él me ayudó, él no está loco.
Yo les decía a ellos que no era así. No me creían, pasó la noche y a la mañana siguiente ya amaneció muerto. Entonces había fallecido y fíjese que tenía una cosita pequeña, parecería que no era mucho la intervención que tuvo, pero falleció. Y yo me quedé impactado porque me daba temor después de ver lo que sucedió y ver que falleció. Los doctores a veces no tienen como el cuidado de expresar lo que quieren y decían cuando hablaban en sus reuniones, me hacían tener miedo de que eso iba a pasar conmigo también. En cuidados intensivos en ese hospital, que es un hospital público, que le agradezco mucho porque al final del día fue el que me recibió y me pudo operar, pero ahí van los practicantes de medicina de las universidades públicas. A la madrugada era bien difícil conciliar el sueño y casi todas las madrugadas, fíjense que iban los estudiantes y con un palito me picaban pues, porque me veían quizás raro, no sé, con todo esto en la cabeza, pero me picaban y yo escuchaba y decía, me están viendo como bicho raro. Y claro, a esa edad yo me sentía mal y una impotencia de no poder gritar, de no poder hacer nada. Me pusieron sueros en algunas partes del cuerpo, pero uno de esos en el brazo, mal puesto. Mi brazo era un brazo enorme, pero un brazo enorme, porque el suero se estaba quedando retenido. Al final de todo esto, bendito sea el Señor, me permitió ir evolucionando, pero los doctores me dijeron, a mis padres y a mí, que yo no podía estudiar, que si yo intentaba estudiar, iba a ser muy frustrante para mí porque no iba a poder responder como se necesita en una carrera universitaria o para finalizar los estudios. A ese tiempo yo estaba en el colegio y claro, mis papis se pusieron mal, yo también, yo no tanto porque yo no quería, para mí mejor decía voy a pasar bien, pero pronosticaban que eso iba a ser así. Bendito Señor Jesucristo me permitió después completar todos los procesos. Me dijeron no va a poder jugar fútbol nunca más. Recuerdo la vez anterior les decía me gustaba y me gusta todavía, ahora ya no tanto por los años, pero antes me gustaba, llegué a jugar en un equipo profesional y me dijeron no va a poder jugar nunca más fútbol. Después de eso pasó 3 años y medio, casi 4 años y estoy jugando otra vez en un equipo. El Señor fue bueno y cuando volvieron a hacer las tomografías, no es que ya no había nada, de hecho está hasta ahora eso ahí. Tengo dolores a veces de cabeza, a veces la migraña suele ser muy fuerte y todo eso me hace acordar de lo que sucedió, pero también me hace pensar en lo imprudente que fui. Y fíjense que aprendí a seguir la sabiduría en vez de la consecuencia. Porque la sabiduría es como que nos dice, espérate, y pone una barrera para el precipicio y hace reflexionar. La consecuencia también enseña, pero me enseñó ya cuando estaba en el hospital. Me enseñó después de que me hicieron todo esto en la cabeza y me sacaron parte del cráneo. Pero bendito sea el Señor, Él ayudó a que las cosas fluyan bien. Y después sanó heridas, esas heridas que normalmente no se las saca afuera, digo por mis padres, porque yo veía en ellos, cuando me ayudaban a caminar, cuando me sacaron del hospital, veía que sufrían mucho. Y era un dolor que no lo expresaban verbalmente, pero yo veía que les consumía. Y curó todo eso, curó corazones y nos permitió luego alabarle en conjunto. Entonces, un poco resumido, eso era la primera historia que quería contarles para la bendita gloria del Señor, lo que ha hecho. Decía, cada uno tiene sus historias, esa fue la mía y permitió, gracias a Dios, que las cosas salgan bien. Pero no era la única historia. La segunda historia que quería contarles es mi fondo. Yo no sé cuál es su fondo, pero yo sí conocí mi fondo. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca.
Yo no sé para ustedes qué es lo más preciado. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, posiblemente uno puede decir, el Señor es lo más preciado, mi iglesia es lo más preciado. Posiblemente, si se lo responden para ustedes mismos, pueden decir, mi hijo son los más preciados, mi esposa, mi esposo. Cada uno sabe qué es lo más preciado. Después de lo sucedido, eso pasó a los 16 años, el Señor me permitió casarme. Tenía 29 años y estaba naciendo mi primer hijo. Repito, no sé qué es lo más preciado para ustedes y tal vez eso dependa de las circunstancias, no sé si eso evolucione y vaya cambiando en el tiempo, pero en ese momento una de las cosas preciadas era por supuesto mi esposa y mi hijo. Empezamos nuestra vida familiar, digamos, y después de poco tiempo, cerca de 2 años después de casarnos, le detectaron un síndrome a mi esposa que se llama síndrome antifosfolipídico. Para hacerles, resumirles qué es lo que pasaba, ella no tenía un índice de liquidez normal en la sangre, entonces coagulaba mucho. Un día, un coágulo pequeñito le tapó una arteria y fue a parar en el hospital. Logró salvarse porque hicieron un procedimiento y le lograron salvar. Pero después pasó otro día y otra vez otro coágulo pequeñito fue a tapar otra arteria y tuvo que volver al hospital. Y también logró salvarse, porque detectaron algo, hicieron una intervención y pasó, no pasó a mayores. Pero pasó una semana y otra vez otro de estos coágulos. Y fíjense que empecé a tener un miedo de contestar el teléfono, porque cada que contestaba el teléfono era porque algo le pasaba a mi esposa. Entonces le tenía un temor a las llamadas. Cada vez que alguien me llamaba, dentro mío decía, Dios mío, no permitas que otra vez sea esto, no permitas que otra vez eso haya pasado. Y pasó. Entonces me llamaron un día y mi esposa fue a trabajar y otra vez un coágulo, porque no coagulaba bien, había tapado alguna arteria, tenía problemas y tuvo que ir al hospital. En el hospital, después fui yo. Y me decían, mire, el problema es que necesitamos poner mayor medicación, pero eso va a cortar la vida del pequeño que está embarazado, mi esposa está embarazada. En ese momento siempre, pues, o no sé si siempre, pero mi esposa tenía su familia, sus padres, y yo no podía tomar una decisión de hagan lo que quieran porque sentía que merecían los padres también conocer lo que sucedía. Al final los padres siempre buenas personas, pero yo sentía una carga de muchas cosas sobre mis hombros. Los doctores me sentaron, 5 o 6 doctores me sentaron como en el banquillo de los acusados y me dijeron, es su responsabilidad, usted es el que tiene que decidir y cada vez que me decían algo sentía como un ladrillo que caía. Y yo decía, bueno, en este momento, pues, digo, lo más importante era la vida de ella. Y se decidió que se añada toda la medicina necesaria para cuidar su salud a costa de que la criatura muera. Así pasó, pero solo duró unas horas. Pasó 2 horas de eso y otra vez volvió el problema. Y otra vez yo estaba sentado en el banquillo de los acusados, otra vez ahí. Y digo, banquillo de los acusados sin yo ser culpable de eso. Y otra vez me decían, a ver, miren, las posibilidades son muy bajas y ahora tenemos que abrir por acá, abrir por acá. Estaban metiendo cuchillo por todo lado, hasta que llegó un momento donde era tanta la presión, créanme, que tenía, porque por cada corte, por cada cosa que querían poner, siempre llegaban a mí a decir, autorice, autorice, autorice. Es decir, sentía que todos se limpiaban solo para ponerme a mí la responsabilidad de eso. Hasta que ya no resistí más, ya dije, ya no puedo. Y no es que no podía seguir dando autorización, por decirlo así, pero ya no podía verle a mi esposa más abierta más. Ya llegó un momento donde le dije, Señor, ya no más, ya no más. Yo veía que sufría mucho y ellos me decían a mí, no está sufriendo, no se preocupe, siga abriendo, siga abriendo. Y yo les dije, ya no, mi esposa si tiene que irse,
tiene que irse, pero ya no le hagan más daño. Estaba ya tan mal, estaba deteriorado tanto, medicina no aguantó, se sacrificó la vida del pequeño y no sirvió de nada y al final falleció. El tema es que el cuerpo no resistió, hubo un paro cardíaco y lamentablemente falleció. Yo recuerdo que sentía una piedra pesada tan grande que les decía, ese era mi fondo. No sé cuál es el suyo, pero yo llegué a un fondo, no fondo necesariamente por haber hecho algo malo o irme en contra de alguien, fondo porque sentía que estaba en el fondo, porque había perdido en ese momento lo que era más preciado para mí. Y fíjese, el versículo dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. No sé qué hay en su fondo si está llegado. En mi fondo, no sé cuántos fondos puedan haber, pero en ese fondo mío, bendito Padre Celestial, hubo roca. Porque es muy difícil, yo no sé si usted ha perdido una esposa, ha perdido un hijo, pero es muy difícil poder reponerse y pararse y decir esto pasó y darle la gloria al Señor. Porque generalmente lo que pasa es que uno le acusa al Señor. Y yo en un momento trataba de hacer eso, decía, pero ¿cuál fue mi error? No lo hice, yo no estaba haciendo nada, pero eso pasó. En ese fondo mío, el Señor me ayudó porque necesitaba fuerza. Hay muchas personas fuertes, yo no me considero una persona fuerte, porque sé que hay muchas personas muy fuertes. Pero también sé que cuando en su fondo encuentran la roca que es el Señor, después de eso es difícil que cualquier cosa les haga temblar. No es posible que cualquier cosita les derrumbe. Después de eso, si hay roca en el fondo, no se van a ir de la iglesia por cualquier cosita porque les dolió el dedo. No se van a ir porque hay una roca firme que está ahí y que aunque venga un problema bien grande les sacuda, esa roca les va a mantener porque Él es el que tiene la firmeza. Cuando pasó eso, yo escuchaba de algunos hermanos en mi iglesia en Ecuador y a veces me daba rabia, les soy sincero, porque se quejaban de cosas que para mí decía, esas cosas son insignificantes. Y no es que yo les había contado lo que me pasaba, porque me acuerdo la primera vez les dije, es la primera vez que cuento este testimonio, no lo he contado nunca. Y no lo he contado nunca porque pues no se ha dado la oportunidad y porque he preferido mantenerlo para mí. Pero escuchaba a algunos hermanos que se quejaban por cosas que a mí no me hacían sentido. Y yo dentro de mí algunas veces decía, Señor, mándales un problema fuerte. Mándales algo fuerte, porque miren, y no era por ser una mala persona, no era porque les tenía envidia, pero veía que a veces, especialmente en la vida cristiana, muchos se jactan o muchos se podrán jactar de que su fortaleza está en su dinero, de que su fortaleza física está en su cuerpo, pero saben, nadie, o al menos creo que muy pocos, pueden resistir o hacerle frente al dolor. Y el Señor utiliza el dolor para poder reorganizar las prioridades. Nadie, por más dinero que tenga, puede pararse y sacar el pecho y decir, yo me aguanto todo, que mueran todos los que sean. Es difícil. Y no hombre, y no solo hombre, mujeres, porque hay mujeres muy fuertes también, de carácter y de todo, pero nadie aguanta tanto. Y la reorganización de prioridades viene por el dolor hace crecer. El dolor nos acerca más a lo que Dios quiere que seamos. El dolor pues hace que, fíjense los jóvenes, los muchachitos, no hacen la tarea hasta que ya le ven, hasta que sienten un poco de dolor, no pegándoles, pero de diferentes formas. Mi segunda historia se llama ¿cuál es su fondo? El mío fue ese, no sé si sea el único. Yo necesitaría más tiempo para contar, no todas las tragedias, porque en medio de cada tragedia ha habido bendición del Señor.
Pero luego de eso, ojalá otro día haya otra oportunidad. Mi padre tuvo que también pasar una cosa dura. Pero para completar esta segunda parte, falleció mi esposa, falleció mi hijo. Tuve que, no sé si contar esto, no es que no sé, pero no quiero decir cosas incorrectas. Usualmente, la tradición al menos, porque uno no puede tomar las decisiones solo, aunque sea cristiano, si es que los padres de la esposa no son cristianos. Y al menos en esas situaciones hay que uno también entender el dolor. Yo, por supuesto, era el que estaba teniendo un dolor, pero los padres también tenían dolor. Y los padres son católicos. Y ellos querían que haya que se vele en el proceso católico a la hija. Yo ya no estaba para estarme oponiendo a eso. Yo ya había hablado con el Señor, ya había dado las gracias a Él por darme fuerzas, por tenerle a mi esposa con Él, y ya no quería oponerme a eso. Pero en ese proceso llevamos a mi esposa a una sala de velación y los padres no estaban. A donde voy es que me quedé yo con ella. Mi esposa estaba en un ataúd y yo estaba ahí. Y se dieron de tal manera las cosas que mis padres que me estaban acompañando tuvieron que ir a ver un documento. Mi hermano tuvo que ir a ver otra cosa. Unos familiares que me acompañaban tuvieron que ir al cementerio a ver cómo estaba el tema de dónde le iban a enterrar y todo ese proceso. Que dicho sea de paso, miren que yo no estaba preparado. Y estar no preparado para eso, créanme, es una carga muy, muy pesada. Lo que más uno quiere, yo lo que más quería era ya acabar con todo eso, porque eran muchos días. Y repito, no sé si hay fuerzas tantas para seguir en eso mucho tiempo. Yo quería acabar con eso. Pero bueno, me quedé con mi esposa. Y uno de los señores que cuidaba ese lugar me dijo, fíjese que aquí usualmente lo que pasa es que a las personas que están en el proceso de enterrarles tienen que arreglarles, tienen que peinarles y hacerles algo. Y no me van a creer, el Señor es mi testigo, que no había nadie y me tocó abrir la caja y pasar una peinilla, tratar de hacer algo. Yo digo sinceramente, ese momento de impacto, pues repito, yo no soy el hombre fuerte porque he conocido muchos valientes verdaderos, pero puede quebrar a muchos. A donde yo voy con todo esto es que se enterró, pasó todo ese proceso, pero el Señor me mantenía, el Señor me daba las fuerzas para seguir. Yo quería reaccionar mal en el sentido de que quería olvidarme de todo y solo irme, pero el Señor me mantenía, el Señor me iba poniendo, no sé si límites o iba poniendo las cosas en orden, al menos en la medida de lo posible, para no desenfrenarme. Pasó un poco de tiempo, algunos años, y bendito sea el Señor Jesucristo, me dio nuevamente la oportunidad de tener a mi esposa y de tenerle a mi hijo. De hecho, mi esposa, que es la esposa que la amo, que tengo ahora, nos casó el pastor David aquí. Y aquí nació mi hijo. Nos dio la oportunidad de esa bendición enorme de volver, no digo a revivir, porque Él ya nos dio una vida nueva, pero nos dio la posibilidad de poder sonreír y eso que pasó atrás, solo tenerlo como un recuerdo para alabar y dar la gloria a Él. Esa es mi segunda historia, ojalá algún día haya oportunidad de contar muchas más, pero para la gloria del Señor Jesús, que pues esto ojalá pueda servir en algo para ustedes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su fondo, pues el Señor está ahí. Y ojalá, créanme, que cuando tengan que topar ese fondo, aunque no hayan hecho nada, que ese fondo esté cimentado en una roca, que al último esté la roca que no les deje doblegarse, porque después de eso vendrán golpes duros. No es que uno se vuelve inmune, no, igual el corazón duele cuando pasan cosas, el corazón sigue doliendo cuando hay fracasos, cuando pasan cosas malas, pero no les van a doblegar, no se van a caer. En ese tiempo yo me acuerdo que trataba a amigos y familiares cuando me estaba sanando de comentarles cosas que me hacían feliz.
cosas sencillas, pero que me hacían feliz. Les decía, por ejemplo, ahora pude dormir bien, porque no podía dormir bien por mucho tiempo, pero ahora ya pude dormir bien, ahora tengo paz. Y fíjense que en ese proceso también encontré personas que yo les contaba cosas alegres para mí, que eran logros para mí, y nunca se alegraban. Y también aprendí a no contar cosas a quien no se alegra. Por eso, cuando ustedes vean que en su proyecto se está creciendo como el Señor manda, pero no se alegran otros, ya ni les cuenten. Que el Señor sepa que su corazón se está alegrando. Porque yo aprendí que también contarles a otros, yo esperaba que se alegren conmigo y me digan, wow, bien, sigue. No les importaba, no querían saber nada. Dije, no, les voy a contar solo a los que realmente se alegran conmigo. Había algunos que me querían verme ahí en el fondo, en mi fondo. Pero el Señor no permitió. Porque fíjense, muchas personas piensan que en el fondo ya te acabaste y ya hay que sepultarte. No, en mi fondo estaba el Señor ahí, como roca. Gracias por este tiempo, les agradezco mucho y ojalá y nos podamos ver pronto. No sé si puedo cerrar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos la alabanza, la gloria a ti, Señor. Reconocemos, Padre, que contigo, mi Dios, aunque hayan tempestades, aunque la lluvia caiga, aunque a veces dudemos, Señor, tú estás ahí para cuidarnos y salvarnos. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, te agradezco porque ponen el esfuerzo de venir hasta acá, Señor. Te agradezco porque en su corazón hay ese deseo de alabarte, de aprender de ti. Bendícele, Señor, bendice esta iglesia, Padre. Bendice al pastor y a todas las personas que ponen su hombro para hacer tu voluntad, mi Señor. Prospérale, Señor, cumple todos sus deseos, bendito Dios. Gracias te doy por este día, gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te adoramos y te alabamos. Amén. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.